Soy Cristóbal Armendáriz y les doy la bienvenida a Aunque esté mal dicho, un podcast dedicado a fomentar la participación ciudadana y la libertad de opinión, política, económica y social, dirigido al público de Latinoamérica y el mundo, con especial atención a los ciudadanos de El Salvador y Venezuela, países donde su servidor ha vivido. El tema de hoy: los derechos de la persona no humana. Desde la ciudad alegre, la ciudad turística de Alegría en la República de El Salvador, en la América Central, llegamos a ustedes gracias a Tecapa Shop, donde podrás adquirir tus recuerdos y regalos para toda ocasión. Hoy iniciamos una nueva etapa en el programa Aunque esté mal dicho. Al principio usamos un modelo más directo, donde se trataba el tema en una forma un poquito más abierta y sin menos protocolo. Luego incorporamos un modelo donde había un protocolo un poco más firme, se preparaba el tema con días de anticipación, hacía un escrito y luego lo que hacía en el programa era una lectura del mismo para ustedes. En cambio que ahora vamos a retomar el modelo inicial, siendo un poquito más improvisados y menos rígidos con respecto a la temática. A su vez, vamos a procurar tener una menor duración de los programas. Capítulos pasados vimos cómo tratamos la lectura de la Constitución de la República de El Salvador, y en los próximos programas vamos a hacer un feedback con respecto a los artículos que más me han llamado la atención. El día de hoy vamos a hablar del primer artículo de la Constitución, que dice la persona humana y los fines del Estado. Artículo 1. El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. Asimismo, reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción. En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social. Eso es lo que nos decía el artículo 1, o nos dice el artículo 1 de la Constitución de la República de El Salvador. Lo que me ha llamado la atención de este artículo es que habla de la persona humana. Si hablamos de la persona humana, entonces debemos entender que existen personas no humanas. Así que me di la tarea de averiguar a qué hacía referencia y por qué estaba la existencia de esta figura jurídica de la persona humana. En primer lugar, hablaremos de la persona no humana. La persona no humana, según Wikipedia, dice que se conoce como persona no humana la propuesta de creación de una figura jurídica postulada para ser concedida a ciertas especies de animales. Algunas personas dicen que el criterio para conceder dicho estatus jurídico es que se demuestre poseer elevadas capacidades cognitivas y notable inteligencia en comparación con el resto de los animales, de las especies animales. Esta es especialmente diseñada para intentar proteger los derechos de los chimpancés, orangutanes y restantes grandes simios. Ya en varios países se han abierto causas judiciales basándose en este concepto. Sin embargo, otros defensores de dicha figura jurídica argumentan que el criterio para otorgar personalidad jurídica es simplemente poseer una conciencia. Como habremos visto, la persona no humana hace referencia al hecho de que se ha notado que ciertas otras especies aquí en la Tierra poseen grandes capacidades cognitivas, y no nos ha sido posible a nosotros identificarlo, en gran parte por el ego que tenemos los seres humanos de creernos la especie superior y dominante dentro del planeta. Este ego nos ha impedido ver las capacidades cognitivas de estas personas, de estas criaturas. Entonces aquí se le está dando un valor agregado a estos seres vivos. En particular debería extenderse a todos los seres vivos. La inteligencia humana, o el grado de inteligencia que conocemos como inteligencia humana, no debería ser el referente regulador para identificar cuando una criatura o un animal, o como tú quieras llamarlo, sea poseedor de sentimientos o no sea poseedor de sentimientos y emociones que le permitan, por ejemplo, experimentar el dolor. Todo ser vivo experimenta el dolor.
que nosotros no seamos capaces de interpretar sus sentimientos o a través de su rostro o a través de otra forma, no significa que ellos no sientan dolor, no sientan estrés, no sientan pánico, no sientan miedo, y que la incapacidad nuestra para interpretar eso no sería limitante para impedir que se les respete. Ahora, la persona humana también tiene un valor jurídico para nosotros, porque en la antigüedad existía lo que se conoce como esclavitud, y en la época reciente lo que tenemos es la esclavitud moderna, la llamaríamos esclavitud moderna, la esclavitud de los últimos 500 años, la esclavitud que fue importada a través de la expansión europea en el mundo. Los ciudadanos europeos, a diferencia de los siglos anteriores, antes del descubrimiento de América, en la esclavitud, en esas épocas, las personas eran consideradas personas a pesar de ser esclavos. A pesar de ser esclavos, se identificaban como personas. En cambio, que en la época de la expansión europea, ellos pasaron por una edad oscura que les nubló el juicio y el entendimiento, algo que debe ser considerado a la hora de hacer este tipo de análisis. Pero cuando ellos viajaron y conquistaron otros lugares del mundo, veían a esas otras personas como animales. Hay que reconocerlo que no todos lo hacían, pero sí al menos un gran compendio de personas consideraban que las personas de otro color no eran personas. Valga la redundancia de utilizar la palabra persona, pero al fin es el tema que estamos tratando. Entonces eso ha sido una herida tan profunda en la sociedad, el hecho de que esos europeos de aquella época consideraran al resto de habitantes de la tierra como personas infrahumanas, personas por debajo del intelecto humano, algo que todavía hoy en día se ve cuando se hacen películas que reflejan la vida en esas épocas. Estamos hablando, por ejemplo, durante la esclavitud norteamericana. Se logra apreciar del hecho de que muchas personas, y aún hoy en día hay muchas personas en el interior de Estados Unidos que no consideran a los latinos, a los negros y a los asiáticos como personas inferiores, aunque nosotros pudiéramos tener un intelecto entre comillas superior, en el sentido de que hemos leído más libros, hemos ido a universidades, los que han ido a universidades, hemos desarrollado algún tipo de capacidad. Muchas de compendio de pensamiento erróneo que las personas creen que otras personas son inferiores, por lo general se da con personas que no han tenido una educación muy profunda. O sea, se tiende a dar, no significa que sea exclusivo de ellos, pero cuando vemos clases apoderadas, con clases económicamente empoderadas, cuando ellos discriminan, lo hacen en base a la cualidad de posesión. Yo poseo algo que tú no posees. En cambio, que las personas que tienen un bajo nivel económico, y cuando son discriminadoras, ellos lo hacen en base a algo que poseen, y ese es el color de piel, un ejemplo, o el acento, o otra forma de discriminar. Un cargo, un trabajo, yo soy profesional y tú no lo eres. Entonces, todas esas formas de discriminación están amparadas en lo que se refiere a las constituciones modernas, y con lo que se llama los derechos de las personas humanas. Significa que todas las personas, independientemente de su color de piel, de su grado educativo, de su condición económica, son iguales ante la ley y son jurídicamente considerados iguales, y tienen iguales derechos e iguales responsabilidades, algo que también debo acatar. Para terminar, debo incorporar aquí el hecho de que cuando escuché la persona no humana, persona humana, pensé también en la persona no humana, cuáles son los derechos de la persona no humana. Hay dos aspectos que voy a mencionar, y el primero es que en la Constitución, si existe los derechos de la persona humana, deberían también estar los derechos de las personas no humanas reflejadas ahí, aunque sea en un pequeño capítulo, porque al mencionar persona humana forzosamente dice persona no humana,
Y una de las condiciones que debería fomentarse es el hecho de que no se puede prejuzgar en base a nuestro nivel de intelecto o nuestro nivel de capacidad para interpretar nuestro entorno como el modelo máximo de capacidad cerebral, por decirlo así. Eso significa que pudiéramos encontrar criaturas mucho más inteligentes e incluso en nuestro planeta, aunque nosotros no tengamos la capacidad para interpretar esa inteligencia, o ellos tengan la capacidad para hacérnosla entender. Cabe destacar el hecho de que vivimos en una época en que ya no es tabú el hablar de la existencia de vida en otros planetas, ya es un hecho aceptado por la mayoría de las personas. Sin embargo, siempre va a haber un porcentaje que se va a oponer a estas nuevas ideas. Sin embargo, para la mayoría de los ciudadanos, la existencia de vida extraterrestre es algo cotidiano. Lo que está en tela de juicio hoy en día es si esa vida extraterrestre tiene la capacidad para venir a la Tierra y contactarse con nosotros. Aún así, ese caso también debería ser considerado o tomado en cuenta a la hora de establecer esta normativa de lo que es la persona no humana y no limitarlo simplemente a criaturas como vemos que es el pensamiento filosófico de intelecto casi humano, que me suena mucho a Harry Potter y como algunos magos en Harry Potter consideraron a las otras criaturas mágicas con conciencia inferiores. No lo hallo que sea correcto, ni que sean de la Tierra ni que sean de otro lugar del universo. Entonces, persona no humana debería integrarse como un conjunto de leyes para no solo tratar a las criaturas vivas dentro de nuestro planeta, sino en la posibilidad de considerar de que en algún momento tuviéramos que enfrentarnos a la idea de que tenemos que tener contacto con criaturas de otros lugares del universo. Esto es todo y nos vemos la próxima semana. En el próximo programa hablaremos de los derechos de las personas humanas no nacidas. Soy Cristóbal Almendares y esto ha sido Aunque esté mal dicho. Búscanos en Facebook como Aunque esté mal dicho y no olvides seguir tu podcast favorito de opinión política, económica y social, Aunque esté mal dicho. Búscanos en Spotify o en tu plataforma de podcast favorita. Nos despedimos desde la ciudad turística de Alegría en El Salvador y para el mundo con el auspicio de Tecapa Shop. Visítanos y descubre la belleza y los paisajes de nuestra alegre ciudad. Muchas gracias y recuerda que mi opinión no importa, pero tu voto cuenta.